Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrea Comanescu, soy la responsable de comunicación y marketing de Serviex. En primer lugar, les damos la bienvenida a este webinar sobre los retos de Solvencia II e IFRS 17 después del COVID-19. Antes de empezar, solo quería comentarles unos aspectos técnicos. Durante toda la sesión, sus micrófonos, por defecto, por configuración de Teams, estarán silenciados. No obstante, ustedes podrán hacer sus preguntas y sus comentarios a través de la ventana que tienen a la derecha de su pantalla en la sección de preguntas y respuestas. Ya sin más, pues les doy la bienvenida a Rafael García, CEO de Serviex. Hola, Rafael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Días. Muy bien. Ya Rafael va a estar con ustedes los siguientes 40 minutos. Sí, solamente, bueno, primero esperad que estén ustedes todos y todas bien. Uno, desearle los buenos días a los americanos y las buenas tardes a los españoles y recordar que Serviex en Colombia ha hecho una alianza estratégica con Connectum. Connectum es una empresa que se dedica a consultoría y gestión de proyectos y que lidera Mauricio Parra y Julián Osa y Felipe Carrizosa. Y se ofrecen servicios de consultoría y apoyo a la industria aseguradora en estos temas, en temas relacionados con, entre otros, de Solvencia II y IFRS 17, y estamos juntos desde hace un par de años. Por eso habrán visto el logo de Connectum también aquí. Bueno, yo creo que esto dure poco, dure 40 minutos, que si hay preguntas las hagan ustedes al final. Hay un chat habilitado en el cual lo pueden hacer y yo intentaré responder en la medida de lo posible las que pueda. Pero bueno, quiero ser preciso, quiero ser estricto con los tiempos y hacer esto ligero y dinámico. Por tanto, comienzo contándoles de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los retos Solvencia II e IFRS 17 fundamentalmente, pero también quiero mencionarles otros retos regulatorios que están en marcha fundamentalmente en Europa, que no se han parado y que probablemente es interesante conocer por qué no se han parado y qué ha pasado en estos meses, ¿no? En estos meses del COVID-19. Porque es verdad que parte del mundo se ha parado, pero el regulador no. El regulador sin duda ha seguido con su calendario. Comenzamos con Solvencia II. Yo si tuviese que destacar lo principal de Solvencia II es que no se han producido retrasos significativos debido al COVID-19, al menos en lo que conocemos de Europa, Chile, Perú incluso, y México. Tan solo los reportes de Pilar 3, las famosas QRTs, se retrasaron en Europa una semana para los trimestrales y 2 semanas para los anuales, lo cual es prácticamente nada. Y luego que el teletrabajo de actuarios y financieros, pues la verdad es que ha funcionado de forma muy razonable, sorprendentemente bien, para que no hubiese una hoja de ruta definida y a priori de todo esto. No sabíamos cómo iba a funcionar y ha funcionado bastante bien. De hecho, no había tradición en las entidades aseguradoras de teletrabajo, ¿no? Y repito, ha funcionado bastante bien. Pero yo creo que hay todavía en la industria colombiana una serie de retos prioritarios a los cuales yo creo que se tienen que abordar ya de forma inminente, ¿no? Y bueno, los hemos catalogado en 3 niveles, los de prioridad. Todos son prioritarios, pero unos son prioridad máxima, otro prioridad media, otro prioridad más baja. El primero es el estudio los estudios de impacto cuantitativo. Hay que empezar por el primero. En Europa se hicieron 6 estudios o 7 estudios de impacto cuantitativo antes de empezar a definir
definir las calibraciones finales o a definir no sé, la determinación final de plazos de puesta en marcha, ¿no? Y todo esto en Colombia está pendiente, que sé que se está estudiando ya y que se va a empezar ya, pero se debería priorizar. En Chile van también 5 estudios de impacto cuantitativo. En México se hicieron 3. En Perú pretenden empezar también con los primeros ya. Bueno, no tiene vuelta de hoja. Se trata de que las entidades identifiquen su balance económico, que identifiquen por tanto, que sean capaces de intentar calcular algo parecido a la mejor estimación de los pasivos, que es lo más complejo del balance económico. La parte más simple del balance económico es la valoración mark-to-market de las inversiones, pero la parte más compleja es la valoración económica del pasivo. Y ahí hay que hacer muchas cosas. Recuerden además que la valoración económica del pasivo actuarial también es la piedra angular del proyecto IFRS 17. Por tanto, los retos son similares, al menos en estas primeras fases, ¿no? Y luego las entidades necesitan identificar y conocer su nivel de riesgo, su nivel de CBR o capital basado en riesgo, y por último el ratio de solvencia. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir saber si tienen que incorporar nuevos recursos para mejorar su ratio de solvencia, si tienen que pedir medidas transitorias, si tienen que reducir su riesgo, si tienen que hacer más reaseguro, no sé, lo que tengan que hacer para esa toma de decisiones, ¿no? La importancia para la industria también es vital. Al final, mediante los estudios de impacto cuantitativo, hemos descubierto la calibración del modelo estándar de nuestra industria y por tanto, sin estudio de impacto cuantitativo, no sabemos si lo que estamos utilizando de Chile o de Europa es bueno o malo para la industria colombiana. Al igual que las medidas transitorias, esto de los KISS, los estudios de impacto cuantitativo, se hace para ver cuántas empresas necesitan de ayuda. Es decir, necesitan de una transitoriedad para adaptarse a lo que viene. En Europa hay muchas medidas transitorias. De hecho, una de ellas permite a las entidades fundamentalmente de vida disponer de 16 años para adaptar su pasivo contable al pasivo económico. 16 años es mucho tiempo. Parece que nos obligaban a hacer todo mañana, ¿no? 16 años, es decir, desde 2016 al 2032. Bueno, pues esto también es algo que hay que impulsar, hay que impulsarlo ya para intentar predecir una puesta en marcha razonable de este proyecto. Hombre, por lo que hemos visto en otras regulaciones, lo que conocemos de España, lo que conocemos de México, lo que conocemos de Chile, en Europa en general, todo este tema comenzó a ponerse en marcha, comenzó la regulación, comenzó a hacerse ruido en el año 2005-2006. La Directiva Europea es del 2009. Hasta el 2016 no entró en marcha definitivamente. Por tanto, a ver, preveo que en Colombia, si estamos en el año 20, hasta el año 23-24, esto no tendrá definitivamente cara y ojos. Es curioso, algunas legislaciones más pequeñitas, como por ejemplo, hay un país cerca de España que se llama Andorra, que no es parte de la Unión Europea, por tanto tiene que hacer su legislación independiente, y en el año 17 establecieron un calendario de 5 años para la puesta en marcha, ¿no? Bueno, pues 5 años es un periodo que han cerrado. Aquí tendrán que hacer algo similar, porque en esos 5 años hay que hacer muchas cosas. Esta es la primera, la del estudio de impacto cuantitativo, pero hay más. Yo como prioridad de segundo nivel, la prioridad de nivel medio, les diría que son 2. Uno,
que se empiecen a publicar y a enviar al supervisor el contenido y el continente de las funciones clave. Recuerden, la función actuarial, la función de cumplimiento normativo, la función de gestión de riesgo, la función de auditoría interna, que se empiece a enviar al supervisor quiénes son los nombres y quiénes son cuál es la documentación de gobernanza social de esas funciones clave, que se empiece a realizar documentación de gobernanza complementaria, temas de honorabilidad, temas de políticas de inversión, temas de políticas de suscripción, temas de cualquier cosa que suponga empezar a escribir, porque hay que escribir mucho en todo esto del Pilar 2 y la gobernanza social Pilar 2, ¿no? Y hay que empezar ya sin duda, ¿no? Y en segundo lugar, en esta prioridad media, que ya en algunas legislaciones, por ejemplo, en Chile, o como ejemplo en Europa, se puso en marcha antes de comenzar el Pilar 3 de forma definitiva, pues es un ejercicio ORSA. Un ejercicio ORSA, recuerden que ORSA es un acrónimo en inglés de Own Risk Solvency Assessment, autoevaluación de riesgos y solvencia, que básicamente lo que significa es, bueno, la fórmula estándar de cálculo de CBR no está mal, pero quizá no se adapta a mi compañía. Vamos a ver si efectivamente se adapta a mi compañía para ver si en una proyección de mi negocio a partir de un business plan yo puedo mantener un ratio de solvencia razonable en función a los riesgos que yo estoy asumiendo. Por tanto, hay que hacer varias cosas. Hay que hacer ese plan de negocio, hay que proyectar el balance y la cuenta de resultados, hay que proyectar riesgos, hay que proyectar nuevos riesgos. Recuerden que aquí no está metido en la fórmula estándar ni el riesgo de liquidez, ni el riesgo medioambiental, ni el riesgo gubernamental, el riesgo de los propios governments. Bueno, pues todo esto hay que incorporarlo porque puede ser significativo. Hablar del apetito de riesgo de la entidad, que es algo que al final está sin resolver. Es un triángulo casi equilátero, donde en algún sitio está el músculo que tiene la entidad para absorber riesgos, en el otro vértice están los riesgos y arriba está la rentabilidad que yo tengo que dar a esos riesgos. Y con todo eso construye mi apetito, ¿no? Pues hay que definir el apetito y definir los límites de riesgo para cumplir ese nivel de apetito. Bueno, hay una serie de labores que hay que hacer y que deberíamos empezar a pensar en ellas, ¿no? Yo, si fuese el supervisor colombiano, haría un ejercicio de ORSA en pruebas pronto, no antes de un ejercicio de Pilar 1, no antes de un ejercicio cuantitativo de cálculo de CBR y de cálculo de balance económico, pero sí a continuación. Por tanto, es probable que los primeros ejercicios ORSA, aunque sea ORSA en pruebas y por algunas compañías, pues se planteen dentro de un par de años o 3 años como máximo. Y luego, por último, con prioridad baja, pero en algunas legislaciones, esta que le he contado, por ejemplo, esta nueva en Andorra o incluso en Chile, pues ya se empiezan a elaborar ejemplos de informes sobre la situación financiera y de solvencia, el famoso ISFS. Recuerden que el pilar 3 es el pilar de transparencia, es el pilar informativo, es el pilar donde hay que contar lo que somos y hay que contárselo al supervisor y al público en general, a todo el mundo. De hecho, hay que publicarlo hasta en la web. Estos informes ustedes en todas las compañías aseguradoras europeas los pueden ver en la web colgado, el informe ISFS, y además con un sello de un tercero que dice que eso está bien hecho, una especie de auditoría de calidad de estos cálculos. Y ahí hay que hacer un ejercicio de transparencia absoluta, contando, repito, lo que somos, nuestros productos, nuestro balance, nuestro nivel actual de solvencia y lo que queremos ser. Esa proyección de riesgos a futuro para poder absorber lo que mañana querremos ser. Por último, asociado a esta prioridad
De tercer nivel está el tema de los estudios de garantía de garantías a largo plazo, fundamentalmente para compañías de vida, ¿no? Donde lo que vemos son pues pruebas de tensión en función de escenarios extremos, ¿no? Y bueno, ahora esto está mucho más de moda. Esto se hizo el año pasado por última vez. Este año no se ha hecho en Europa, pero yo creo que no es un tema de COVID, es un tema de que no estaba previsto realmente y es probable que se sigan haciendo. Repito, son pruebas de tensión para ver en situaciones de crisis extrema, sobre todo de movimientos de tasas, qué pasa con mis pasivos y qué pasa con mis activos. Si pasamos a IFRS 17, alguien puede decir, hombre, se ha parado IFRS 17 porque se ha aplazado hasta el 23, pero realmente no, realmente esto estaba ya previsto. Por tanto, lo que ha habido realmente es una relajación. Ha habido enmiendas a la norma cuyo objetivo ha sido reducir y simplificar las cosas, reducir costes, simplificar procedimientos, simplificar requisitos, para que esto llegue a más entidades, no solamente las entidades cotizadas. Se trata de que todo el mundo, todas las entidades, entren lo antes posible en la norma IFRS 17, ¿no? Y estas enmiendas son relevantes, repito, porque son importantes porque tienden a relajar los requisitos duros, en algunos casos, que se habían establecido, ¿no? El aplazamiento hasta el 2023 yo creo que tiene todo el sentido del mundo porque pretende dos cosas. Uno, dar tiempo a que las legislaciones locales, las jurisdicciones locales incorporen a IFRS 17 a su ordenación jurídica, a su ordenamiento jurídico, es decir, que hay un plan contable IFRS 17 en cada uno de los países, porque es que ahora no lo hay, ahora hay mejores prácticas, pero no hay un plan contable. Y luego que, de nuevo, el mayor número de entidades pueda incorporarse a este proyecto, ¿no? Es verdad que actualmente, al menos en lo que nosotros conocemos, y conocemos a muchas entidades, porque trabajamos con más de 50 entidades en todo el mundo, son las entidades grandes, son las entidades de la Champions League las que están haciendo cosas. Las entidades medianas y pequeñas están haciendo bastante poco. Todavía. Pero bueno, si tuviésemos que enumerar lo que están haciendo las entidades grandes, yo me quedaría con este conjunto de puntos. Y repito, no han parado. Es más, durante estos 6 primeros meses del 2020, esto ha sido algo donde han dedicado recursos, donde han dedicado dinero. Luego hablaremos de dinero, luego hablaremos de plata, de cuánto cuesta todo esto, porque me parece interesante, ¿no? Y donde lo primero que hicieron algunas ahora y otras en su momento, pero hay algunas que lo han hecho este año, es la coordinación de los equipos. Esto es un proyecto multidisciplinar. Aquí hay actuarios, aquí hay financieros, aquí hay contadores, aquí hay auditores, aquí hay gente de tecnología. Y al ser un proyecto multidisciplinar, hace falta organizarlo en alguien que gestione la hoja de ruta, una PMO, por ejemplo, o una oficina de proyecto, o cualquier cosa que permita organizar a la gente de dentro y a la gente de afuera, porque aquí hay consultores, porque aquí hay auditores y porque se necesita, repito, esa coordinación. También se han hecho los pasos clásicos por parte de las consultoras, ¿no? Como son la identificación de la situación inicial, el análisis de las brechas entre la situación inicial y el objetivo que queremos y cómo llegar, la hoja de ruta, ¿no? Esto también es algo que se ha seguido haciendo durante el 2020 las entidades que todavía no estaban en ello, pero debo entender y debo reconocer que no se están metiendo todavía con esto las entidades pequeñas. No están en ello las entidades pequeñas.
El segundo, pequeñas y medianas. El tercer punto que he puesto ahí, he puesto coordinación metodológica con los auditores. A ver, hay que convencer a los auditores de que lo que queremos hacer es lo adecuado. No tiene que ser al revés. Los auditores no tienen que convencernos a nosotros de aceptar sus prácticas, porque el auditor va a ir a lo fácil. Es más, el auditor va a ir a máximos. Y aquí se trata de justo lo contrario. Se trata de que lo que nosotros queramos incorporar, lo que nosotros queramos decir, lo que nosotros queramos hacer, sea lo más adecuado y lo más óptimo para nuestra compañía. Por tanto, lo que nosotros queremos es que el pasivo sea lo menor posible, lo más bajo posible. Entonces, en ese viaje necesitamos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Distintas a las que el auditor nos obliga. Formación de los técnicos. La formación de los técnicos es algo fundamental. De hecho, debería haberlo repetido aquí mucho de formación, formación y formación. No conseguimos nada en IFRS 17 si no hemos formado a nuestro equipo. Es fundamental y la gente no está formada. Por tanto, hay que dedicar recursos, hay que dedicar dinero para formación. Hay muchos cursos, hay que distinguir bien lo que es la paja de lo que es el heno y hay que hacer las cosas despacio. Pero, repito, formación, formación y formación. Preparación de la información, preparación de la data. Recuerden, garbage in, garbage out. Si no tenemos datos de calidad, lo que obtendremos será muy, muy malo. Por tanto, vamos también a dedicar tiempo a preparar el input. En el siguiente punto que menciono es la evaluación de los motores de cálculo. Esto no se puede hacer en Excel, es muy complicado, es imposible, yo diría, hacerlo en Excel. De hecho, los cálculos de Bell, los cálculos de CBR, que en Solvencia 2 hay que hacerlos trimestralmente, cuando ya nos metemos en IFRS 17 hay que hacerlos mensualmente y además hay que hacerlos para segmentaciones mucho más complejas, para segmentaciones por añadas, para segmentaciones por productos. El objetivo de IFRS 17 no es la compañía, es el producto. Por tanto, ya la segmentación es mucho más compleja, ¿no? Eso requiere motores de cálculo potentes que van a tener que generar información muy compleja, muy exhaustiva. Y además que vamos a tener que trazarla y vamos a tener que industrializarla y vamos a tener que replicarla para enseñarle al auditor lo que hemos hecho. Por tanto, repito, esto requiere documentación, requiere motores potentes y requiere algo más profesional que lo que habitualmente tenemos o hemos tenido para los cálculos de CBR o de Bell tradicionales. Las entidades pretenden, o al menos estas entidades con las que nosotros trabajamos, pretenden tener el primer balance económico completo para finales del 2021. No antes, los proyectos estaban previstos para el finales del año 20. Bueno, pues aquí debo reconocer que sí se ha corrido el plazo y ya se han ido hasta el año 21, motivado porque, es verdad, esto empezará en el año 23. Recuerden que comienza en el año 23, pero hay que comparar con el año 22, con el cierre del 22. Por tanto, el 22 ya es un año casi completo IFRS 17. Bueno, pues los primeros balances económicos completos o parciales están previstos que se cierren en el año 21. Con una evaluación parcial de impacto, tanto en balance como en cuentas de resultados, que van a hacer durante el año 2021 para algunos productos, porque al final, claro, esto tiene implicaciones en todo. Tiene implicaciones en el dividendo, tiene implicaciones en los recursos necesarios, tiene implicaciones hasta en los bonus que van a recibir los gestores de la compañía, ¿no? Entonces, los estudios de impacto por productos hay que hacerlos muchos y muy finos. Por tanto, mucho what if, mucho qué pasa si. Recuerda otra cosa, en IFRS 17, a diferencia de en Solvencia 2, hay comparativa. En Solvencia 2, al final los cálculos son a partir de una foto, la foto de hoy o la foto de 31 del 12 del 2020. Pero en IFRS 17 no, la foto es comparativa de un periodo con otro. Un mes frente a otro, un trimestre frente a otro o un año frente a otro. Por tanto, hay que guardar base de datos y guardar una información que hasta ahora probablemente no necesitábamos guardar.
El último punto que he puesto aquí es la definición del data mart contable. ¿Esto qué significa? Esto significa la información que hay que compartir con la contabilidad. Los motores de cálculo van a ayudar a hacer muchas cosas, pero no van a hacer los asientos. Los asientos los hacen los sistemas contables. Por lo tanto, hay que pasar información a contabilidad para que los contadores, los sistemas contables, sean los que monten la contabilidad de la compañía. Y para eso necesitamos una conexión entre los motores de cálculo de riesgos, de Bell, de todo lo necesario y la contabilidad. Chile hizo un estudio, obligó a las compañías a hacer un diagnóstico inicial IFRS. Es curioso, pero esto no se ha hecho en Europa todavía. Esto se ha hecho en Chile. Yo creo que estoy bien porque tomaron conciencia todas las compañías de cuál era el proyecto, ¿no? Repito, esto en Europa no se ha hecho. Entiendo que durante el año 2021 algo se hará. En el 2020 no está previsto que se haga nada todavía en IFRS 17. Por tanto, para acabar con el tema IFRS 17, no se ha parado, se ha alargado. Las compañías siguen trabajando. El supervisor va a empezar a trabajar en el año 21, probablemente como lo tenía previsto. Pero es verdad que tenemos un tiempo, bueno, algo más holgado de adaptación hasta el 2023. Y recuerden que en el 2022 ya tenemos que preparar el cierre del 22, el primer balance económico IFRS. Me interesa también mencionar algunos otros reguladores que están haciendo cosas que no han parado y que les va a interesar. Y lo voy a mencionar rápido. Con respecto al regulador bancario, con respecto a Basilea III, aquí hay dos fuerzas encontradas, como ponemos aquí en la presentación. Uno, las entidades que debido a la búsqueda de rentabilidades mínimas en torno de rentabilidades bajas, pues se han metido en cosas más complejas y con mayores riesgos. Que tenemos que dar cierta rentabilidad y no podemos porque los tipos están en Europa a cero o negativos, ¿no? Bueno, pues esto supone una asunción de riesgos que el supervisor tiene que controlar y el supervisor necesita estándares cada vez más sofisticados, más exigentes, y son dos fuerzas que se encuentran, ¿no? De hecho, sí que ha habido aquí delay. Ha habido delay en el primer tema que ven aquí, en el tema del riesgo de mercado del trading book, en el FRTB. El FRTB, que es pilar 1 de Basilea III y que habla del riesgo de mercado del libro de la compañía, pero del libro no bancario, sino del libro de trading, estaba previsto que empezase en el año 21 enseguida, en febrero o marzo. Bueno, se va a retrasar probablemente un año. Por tanto, aquí va a haber cierto margen para la puesta en marcha de este proyecto. En riesgos estructurales no ha habido delays, pero claro, en Europa estaba casi todo montado, por tanto es normal que no haya habido delays, ¿no? Pero bueno, en otros países donde la parte de riesgos estructurales de balance está menos desarrollada o menos avanzada, tampoco hemos visto ningún retraso. Repito, los hemos visto en este FRTB, pero es que es realmente complicado. El modelo estándar del FRTB es un modelo complejo, basado en mapeos, en sensibilidades, en griegas, en cosas que hay que hacer bien y necesitar motores de cálculo. Los ratios de liquidez, bueno, pues tampoco han supuesto ningún retraso. De hecho, en Europa se cerraron ya en el 2019 la fase de adaptación para el HQLA, el LFR, el NSFR. Bueno, no voy a meterme en temas técnicos, pero lo importante es que no ha habido parón en este tema y se está exigiendo de forma recurrente información de activos líquidos de alta calidad, del ratio de cobertura de liquidez y el Net Stable Funding Ratio también, ¿no? Con respecto al riesgo de crédito, al riesgo operacional, tampoco ha habido retrasos. Esto ya también estaba en marcha. Esto probablemente no ha supuesto tanto cambio como el tema del FRTB, del riesgo de mercado, que sí que ha sido una completa revolución porque pasamos de hacer VaR a hacer otra cosa más compleja. Y repito, con esto hemos seguido, ¿no?
Me interesa también hablar del riesgo de liquidez, porque los supervisores en Europa, tanto el supervisor de las gestoras de fondos de inversión y los brokers, como el ESMA, como el supervisor bancario, como el supervisor de las entidades aseguradoras y fondos de pensiones, ha pedido, debido a la crisis COVID-19, información complementaria relacionada con la liquidez de las carteras. Pero no la liquidez de tener cash para poder pagar mañana. No, la liquidez de los instrumentos que hay dentro en el caso de tenerlos que deshacer. Recuerden que los spreads, los diferenciales de crédito, se incrementaron mucho. La liquidez de ciertas small caps y ciertos activos de renta variable también se perjudicó. Por tanto, están pidiendo ciertas cosas nuevas. Ranking de liquidez de los productos, test de profundidad de mercado. Es decir, si voy al mercado y quiero vender y no hay profundidad suficiente, ¿qué pérdida esperada por liquidez tengo? Asociar y ligar el activo al pasivo, por tanto, comportamiento del pasivo y, por tanto, riesgo ALM. Y de nuevo también los ratios de liquidez que ya hablábamos aquí en el tema de Basilea, pues también el legislador europeo los ha puesto en valor para las entidades tanto gestoras de fondos mutuos como en las aseguradoras. A partir de ahí, pues hay que establecer límites por inversión, límites por cartera y cosas de estas, ¿no? Esto es una novedad, ha sido motivado por COVID-19 y va a más, seguro. Esta es otra novedad que también ha ganado importancia con el COVID-19, el impacto ESG. ESG, saben ustedes que es el acrónimo de Environmental, Social and Governance, es decir, todos aquellos riesgos asociados a medio ambiente, a temas sociales o temas de gobernanza. Es todo muy heterogéneo, es todo muy difícil de homogeneizar en una única medida. De hecho, se hacen varias medidas para todo esto, pero como ponemos aquí, hay creciente demanda por una gestión responsable. Hay compañías que tienen mejores indicadores ESG que otras y esas han sido más resilientes o incluso han tenido mejor comportamiento durante esta crisis desde el punto de vista bursátil. Cada vez hay más información respecto a indicadores ESG, indicadores no sé, desde indicadores asociados al carbono que se emite o al número de mujeres que forman parte de la plantilla, la equiparabilidad salarial, bueno, no sé, los 700.000 indicadores que existen y que están publicados pues, en muchos vendors de información, ¿no? Aún no hay una taxonomía cerrada, es decir, esa homogenización de información se está cerrando ahora, en Europa al menos. Esto del ESG no es nuevo, lleva 5 o 6 años, pero no ha habido ningún tipo de legislación hasta ahora. Ahora sí hay una directiva en Europa que está obligando a hacer eso y ahora les cuento los plazos, ¿no? Se trata de evitar greenwashing también, es decir, a ver, aquí es que todo es verde. No sé, un aeropuerto emite un bono verde. Un bono verde es un bono que está financiando una actividad que se supone que es buena desde el punto de vista ESG. Por ejemplo, que está poniendo paneles solares para calentar la calefacción del aeropuerto. Pero claro, eso está muy bien, pero un bono verde emitido por un aeropuerto que es el mayor emisor de CO2 que puede haber, ¿esto es verde o no es verde? Entonces, hay picaresca, hay incertidumbres. Incluso los gobiernos, ¿cómo tratamos a los gobiernos? ¿Quién es más verde? ¿Francia o Alemania? Esto es un tema político, un tema diplomático, casi es complicado, ¿no? Porque claro, muchas de las inversiones están en government de las carteras de las aseguradoras. Además, esa normativa se va a integrar en el cálculo de capital regulatorio. Por ejemplo, va a haber menos carga de capital si eres más ESG, por ejemplo. Todo esto está por decidir, no está claro. Mi respuesta al menos es que seguro que llegará, pero al menos nos han dicho ya 3 cosas en Europa que tenemos que hacer. 2 cosas. Una, en marzo del 2021 tenemos que presentar la documentación de gobernanza, es decir, tenemos que escribir papeles.
diciendo lo que vamos a hacer en este tema y por tanto, hay que hacer cosas, hay que analizar indicadores por inversiones, por carteras, por entidad, hay que comparar carteras con benchmarks, hay que calcular un VaR ESG, una cuantificación económica de la pérdida esperada por estos temas, hay que establecer límites, hay que decidir qué información sobre transparencia vamos a dar a nuestros clientes en estos temas. Y todo esto para que en enero del 2022, es decir, con cierre del año 21, publiquemos métricas de impacto ESG. Y esto lo dice una directiva y esto es válido para un banco, para una aseguradora, para una gestora de fondos mutuos y para planes de pensiones y para brokers. Todos tenemos que hacer esto en Europa en enero del año 22. Esto sí que es una novedad, que se ha acelerado, que va a más y que está en marcha desde el punto de vista regulatorio. Un par de temas más y muy rápidos en temas asociados a capital riesgo. Bueno, ustedes se pueden imaginar que debido a que no hay rentabilidad, las inversiones tradicionales por parte del buy side han sido sustituidas en muchas cosas por inversiones, entre comillas, raras o más raras, capital riesgo, fondos de impacto. Fondos de impacto son fondos que invierten en una peluquería en Bangladesh. Financiación de infraestructuras, project finance, startups, proyectos inmobiliarios, bueno, todo esto a ver, que se ha hecho toda la vida, pero no había una gobernanza asociada a todo esto ha empezado a tener gobernanza. En Europa se llama legislación AIFMD y ya nos hablan de medir el riesgo de liquidez, medir el riesgo país, el riesgo negocio, justificar los modelos de valoración, porque aquí la valoración no es mark to market, aquí es mark to model, aquí cada uno se inventa su modelo, ¿no? Establecer las ventanas de liquidez adecuadas, hacer informes de adecuación ex ante o pruebas de tensión ex post. Bueno, todo esto es interesante, está siendo impulsado y cada vez irá más, porque cada vez hay más de esto. En España había hace poco 30 entidades de gestoras de fondos de capital riesgo, ahora hay 60 entidades. En 2 años ha subido de 30 a 60 las entidades gestoras de fondos de capital riesgo. Hay otra legislación que se llama IORP 2, que es sobre el plan de pensiones de empleo. No se habían metido con los planes de pensiones de empleo hasta ahora en Europa. Por directiva se han metido con ellos, donde se espera mejor información para los partícipes y beneficiarios, donde van a hacer un pilar 2, es decir, un ORSA, una proyección de rentabilidades y riesgos del plan de pensiones. Van a exigir hablar del riesgo de liquidez. Si sale gente, si salen partícipes, si hay más beneficiarios, ¿cómo lo vas a pagar todo esto? Y el impacto ESG es algo que también ha llegado para quedarse en los planes de empleo. Por último, recuerden el tema de MiFID III. MiFID III es la legislación europea de defensa de los intereses del inversor. Bueno, pues esto no ha parado, sigue en marcha y se trata de profundizar en los temas de idoneidad y de adecuación. Recuerden, idoneidad es algo asociado al inversor, la idoneidad de la inversión para el inversor. Y adecuación es la adecuación de la inversión a la cartera, al producto. Y hay que evaluar esto tanto ex ante, esto que voy a comprar es adecuado para este vehículo que yo tengo, que es un fondo de renta fija tranquilito, o estoy incorporando adrenalina y dinamita a un sitio donde no debo hacerla. Y un seguimiento ex post. Oye, ¿esto que tengo ahora se ha convertido en algo que no quería tener? ¿Mi perfil de riesgo sigue siendo el adecuado o no? Para acabar y cumplir con los plazos que habíamos dicho de estos 40 minutos, les quiero mencionar, para mí, al menos las claves del éxito de todo esto, que pasan siempre por el liderazgo del directorio, por el liderazgo de los que mandan. Si no hay un liderazgo de los que mandan, no hay nada, estamos perdidos y lo echamos mucho de menos. Creo que los primeros que se tienen que formar, los primeros que tienen que capacitar son los directores y los gerentes de las entidades. Hace falta un diagnóstico inicial preciso de los problemas, de dónde estamos. No se puede abordar todo a la vez, porque son muchos retos, como ven, y hace falta hacerlo poco a poco.
y para ello hace falta formación, mucha formación. Lo repito 3 veces y lo repetiré cientos de veces porque lo que nunca está de más es la formación. Hace falta que tengamos una mínima tecnología. Repito, esto con Excel es muy complicado hacerlo porque nos van a pedir más cosas de las que nos pedían antes. Por tanto, hace falta cierta integración tecnológica del input y el output y los motores. Y justificar la trazabilidad de los cálculos que nos pedirán los auditores y nos pedirán los supervisores, la replicabilidad de los resultados que de nuevo nos pedirán los supervisores y nos pedirán los auditores, y la industrialización de las tareas, porque el tiempo es limitado, el tiempo no se puede comprar. Se puede comprar muchas cosas, pero no se puede comprar el tiempo, y hay muchas tareas que hacer y poco tiempo en este viaje hacia el cumplimiento normativo de los nuevos tiempos, que es sin duda exigente y que, como les decía, no ha parado durante este tiempo. Y bueno, pues justo 40 minutos. Por mi parte, nada más. Espero algunas preguntas. Andrea, ¿tienes alguna pregunta que hayamos recibido? ¿Me las puedes hacer, por favor? Sí, Rafael, claro. Han estado aquí enviando a nuestros asistentes algunas preguntas. Una de ellas, teniendo en cuenta que ahora nuestra prioridad como aseguradora es ver cómo nos ajustamos a las nuevas condiciones de la demanda y a tener que operar remotamente, ¿cuál sería su consejo para trabajar también esos asuntos de Solvencia II y IFRS 17 al mismo tiempo? Hombre, a ver, tenemos una ventaja en este tema. La ventaja que tenemos es que las piedras angulares de IFRS 17 y Solvencia II son las mismas. La piedra angular de ambos proyectos es el cálculo del BEL, el cálculo del pasivo económico, y la medición de los riesgos de ese pasivo económico. Siendo las mismas piedras angulares para ambos proyectos, lo primero que tenemos que abordar es eso, para luego trazar una línea que vaya hacia el IFRS 17 y otra línea que vaya hacia Solvencia II. Por tanto, si tienen alguna duda de por dónde empezar todos estos temas, bueno, pues se acaba de diluir, porque la prioridad es modelizar sus pasivos, que para una compañía de vida será mucho más complicado con una compañía de no vida, modelizar sus pasivos actuariales en algún motor de cálculo que genere flujos, que estarán sujetos a probabilización, descontarlos, ajustarlos por riesgo y prepararlos para o llevarlos a un balance contable, porque el pasivo económico va a ser parte del balance contable nuevo, o juntarlos con el activo económico, calcular el excedente y dividirlos entre el riesgo para calcular el ratio de solvencia. Este es el objetivo. Pregunta, Andrea, más preguntas. Sí, otra pregunta un poco en la misma línea. ¿Cuáles han sido los principales retos de los actuarios con el teletrabajo? Hombre, yo creo que al menos los que nosotros conocemos y los nuestros, el reto ha sido que no estaban acostumbrados a todo esto. Estaban acostumbrados a trabajar en equipo, estaban acostumbrados a tener unas directrices más claras, y el no verse pues ha supuesto una nueva forma de organizarse, una nueva forma de entenderse. Pero curiosamente ha funcionado, ¿no? Ha funcionado mucho mejor de lo que esperábamos. Los medios técnicos, esto que estamos haciendo ahora, los Zoom, los Skypes, han funcionado perfectamente. Las herramientas que están utilizando los motores de cálculo también. Y bueno, pues yo
creo que no ha habido mucha diferencia entre lo que estaban haciendo antes y lo que estaban haciendo ahora. Repito, el no verse, el no estar en contacto directo puede tener alguna limitación, pero yo creo que bastantes menos de las que preveíamos. Me está entrando una pregunta aquí que está relacionada con lo que yo les decía antes, que es el tema del dinero. Que por cierto no lo había mencionado, ¿no? Pero me preguntan ¿cuánto va a costar poner en marcha IFRS y Solvencia II anualmente? Es una pregunta compleja. A ver, depende de la compañía, pero una compañía de tamaño medio en Colombia, yo creo que durante los próximos 5 años deberá dedicar una media de $100.000 a este proyecto para poder llegar con éxito, y ahí se incluye capacitación de equipos, se incluyen consultores, se incluye software, se incluyen muchas cosas, pero vamos, como mínimo eso en una empresa de tamaño medio. Perdona, Andrea, estaba contestando yo preguntas, pero eres tú la moderadora. No, está bien. Tengo otra por aquí. Alguien pregunta que cuáles áreas considera que deben integrarse en una PMO para abordar ambos proyectos. Ok, a ver, yo creo que es que, como he dicho, esto es un tema multidisciplinar. Por tanto, aquí debemos estar todos. Deben estar los actuarios. Deben estar los del departamento financiero, deben estar los del departamento de riesgos, deben estar los contadores, las personas de contabilidad y, por supuesto, debe estar la gente de tecnología. Estos proyectos son proyectos de gestión de información fundamentalmente, no nos olvidemos. ¿Son proyectos de conocimiento? Sin duda, hace falta un conocimiento técnico importante, pero al final hay que mover mucha data, mover muchas cosas, hacer muchos cálculos. Los problemas que vamos a tener son fundamentalmente de gestión de información. Yo hubiese creado una quinta función clave, además de la actuaría, el cumplimiento normativo, auditoría interna y gestión de riesgos, que es la función del data manager o el que vigila la calidad de la información para que luego todo eso fluya, ¿no? Por tanto, bueno, pues sí, yo creo que en una PMO tiene que estar todo integrado. ¿Quién la dirige, la PMO? A ver, alguien que tenga tiempo, eso es lo fundamental. No hace falta que sea un experto en los temas, hace falta que sea un experto en gestión de proyectos, hace falta que sea un experto o experta en poner las cosas en marcha. Y aquí me da un poco igual que sea un actuario, que sea un financiero o que sea un tecnólogo. Es igual, pero que le demos tiempo para hacer las cosas. Porque claro, si es un actuario que tiene que estar calculando reservas técnicas, o es un financiero que tiene que estar gestionando la cartera, o es una persona de riesgos que tiene que estar cumpliendo con el regulador, pues a lo mejor no podemos llegar, porque no hay nadie que quite los árboles para ver que quite los árboles del bosque para ver dónde están las montañas, ¿no? Que es lo que necesitamos. Entonces, bueno, repito, una PMO integrada con gente de muchos perfiles, pero dirigida por alguien que tenga tiempo para gestionar la hoja de ruta. Tengo otra pregunta. ¿Qué año cree usted que Colombia estaría lista para la implementación de IFRS 17? Bueno, aquí hay dos temas. ¿Qué es antes, la gallina o el huevo? ¿Qué tiene que ser antes, IFRS 17 o Solvencia 2? En Europa ya lo han visto. Ha sido antes Solvencia 2 que IFRS 17, ¿no? En Colombia ambos proyectos han partido a la vez. La Fasecolda y la Unidad de Regulación Financiera, URF, ¿no? Han puesto en marcha este proyecto con consultores y con la industria
para empezarlo a la vez, ¿no? Creo que es un acierto, ¿eh? Creo que está mejor eso hecho que no como se ha hecho en Europa, que se hizo primero una cosa y luego otra. Pero es que es verdad que en el año 2009, cuando se empezó a hablar de Solvencia II, nadie había oído hablar de IFRS 17, pero ahora está todo a la vez, ¿no? Yo creo fíjense, creo que hay que empezar antes por IFRS 17 que por Solvencia II, casi. Es decir, creo que lo que sí tenemos que tener es el cálculo ese que les he dicho del balance económico. Y como el balance económico es la pieza angular de ambos temas, pues en cuanto tengamos el balance económico ya podemos empezar a pensar en ponerlo en la contabilidad. Tiene más matices, porque luego eso hay que seguirlo periodo a periodo, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer los primeros iba a decir experimentos, sí, las primeras etapas de todo esto. A lo mejor no es una etapa obligatoria, a lo mejor es una etapa voluntaria y luego se pasa a una etapa obligatoria. Pero bueno, creo que se podría empezar por IFRS 17. ¿Cuándo creo que esto va a estar en marcha en Colombia? Hombre, en el año 23, y no creo que lo retrasen más, será obligatorio para las entidades cotizadas y por experiencia creo que habrá un periodo transitorio de 4 o 5 años para que esto llegue a toda la industria. Por tanto, yo creo que hasta el año 27 esto no será obligatorio para toda la industria, pero no solamente en Europa, en Colombia, probablemente en Europa también y otros países de Latinoamérica también. Muchas gracias por las palabras de uno de los asistentes que está muy agradecido por esta conferencia y bueno, pues gracias a ustedes por estar aquí. Solo para solucionar otra duda que hemos recibido, si la presentación y la grabación estarán disponibles, por supuesto, se lo enviaremos en cuanto acabe la sesión. Tengo aquí otra pregunta, Rafael, si todavía tenemos tiempo. Sí, claro. En Colombia, el regulador ha venido trabajando en el desarrollo e implementación de nuevas normas, tales como RIA, Reserva de Insuficiencias de Activos, ya implementada, o el proyecto de norma del SIAR, Sistema Integral de Riesgos, que busca integrar la gestión de todos los riesgos y busca implementar un marco de apetito de riesgo. Esta normatividad la ve como un preludio a los requisitos de ORSA. ¿No corre el riesgo el regulador de complicar la implementación de Solvencia II o IFRS 17 al implementar estas normas, o son una base que ayuda a estos procesos? Esta es. Muy buena pregunta, muy interesante. No, creo que no. O sea, creo que está bien que se hayan hecho estas normas y que se estén poniendo en marcha. Al final, la RIA, la Reserva de Activos, es un cálculo de Pilar 1, es un cálculo cuantitativo que en algunos países, como por ejemplo en Chile, la carga de capital regulatorio por riesgo de financiación está basado en una RIA estresada. En Chile se llama el TSA, el Test de Suficiencia de Activos, pero es lo mismo que la RIA. Eso al final es tipos de interés en un cash flow matching, en una adecuación. Y en Chile lo que hacen es estresar esos cálculos para ver cuánto dinero hace falta, ¿no? Por tanto, no, está bien empezar a hacer todas estas cosas. Y la siguiente parte de la legislación que he mencionado está más asociada a Pilar 2. Y como les he dicho, el Pilar 2 es de lo primero que hay que atacar. Hay que documentar el contenido de las funciones clave, hay que identificar a las personas que las ocupan, hay que generar las monedas chinas adecuadas entre ellas y, sobre todo, hay que escribir. ¿Para qué? Para que todos tengamos las reglas del juego claras. Y además que los vayamos revisando y por tanto las políticas y los manuales de procedimientos asociadas a todo este nuevo entorno regulatorio son muchas y son bastante exigentes. No vale con
dedicarle un rato a todo esto. Es más, no vale con copiar y pegar. O sea, yo cojo la política agarro la política de Mapfre, la copio, no sé qué. Error absoluto, porque una reflexión ordenada de lo que quiero y lo que puedo es lo más adecuado que se puede hacer con este tipo de política. No hace falta escribir una Biblia. Hace falta escribir lo adecuado para lo que tú eres, porque será mucho más eficiente. Si no recuerden, si ustedes escriben que van a calcular el VAR de no sé qué todas las mañanas, vendrá un día el supervisor y les dirá, ¿por qué no has calculado el VAR que ibas a calcular todas las mañanas? Y tendremos un problema. Hay que poner lo justo y lo adecuado, que cumpla con los objetivos de control necesarios, que cumpla con las exigencias de la norma y que sea proporcional a lo que somos, porque no somos Mapfre muchas veces. Andrea. Si no hay más preguntas, por aquí creo que ya no tengo más. Agradecerles a todos por estar aquí con nosotros hoy. De todas maneras, tienen nuestros correos electrónicos. Nos pueden hacer en cualquier momento cualquier pregunta, nos pueden mandar sus comentarios, estaremos a su disposición, encantados de solucionar cualquier duda que puedan tener. Rafael, si quieres decir alguna cosa más para cerrar esta sesión. No, muchas gracias, Andrea, por tu colaboración. Cuídense mucho. Esto no tiene pinta de haber terminado y ahora no me refiero a la regulación, me refiero a la crisis sanitaria, social y económica que estamos todos padeciendo. Puede haber rebrotes en invierno en Europa, y el invierno en Europa llega dentro de 2-3 meses. En Latinoamérica pues están ahora probablemente en la parte más dura, una de las partes más duras. Por tanto, repito, cuídense mucho y recuerden que esto es serio y por tanto tómenselo como tal. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.